Crítica y murmuración. Y a crítica y murmuración. Bueno, justamente el otro día vino un hombre a la iglesia, una persona, bueno, que ahora no está, la Señor me lo trae a la mente, me dice, ¿viste ese que está ahí? Me dice, este que está ahí, ese que es policía, es un trabajo de vago, me dice. Sí, sí, es vago eso. O sea, se meten ahí porque son vagos. Yo lo escuché. Digo, mirá vos, digo, yo me reí. Y yo me di cuenta de la movida. O sea, una persona que trabaja en la fuerza, que está defendiendo al país, es vago. Que lleva un arma para proteger, cállese la boca, por favor. Una persona que está para defender al país es vago. Falla, ¿vio? Después me dijo, ¿viste ese que está ahí? Esa otra persona que está ahí, esa persona dice, no es normal. Esa no es normal, dice, no es... Está bien, le digo. Bueno. Pero como es nuevo, entonces digo, bueno, vamos a tener un poquito de paciencia a ver si echamos fuera a ese espíritu de crítica y murmuración. Si nosotros buscamos en el diccionario qué es crítica, quiere decir censurar, notar, vituperar las acciones o conducta de alguien. O sea, está anulando la conducta de alguien. Está criticando que eso no está bien. Y si buscamos qué es murmuración, es hablar entre dientes. O sea, está hablando en oculto. Hablando en oculto. Hablando entre dientes. Está manifestando un disgusto, algo que no le gusta. Pero esta crítica y esta murmuración tiene una connotación mucho más grande de lo que uno piensa. Y tiene una connotación espiritual. Y nace con la desobediencia y la rebelión. Tiene una connotación espiritual. Nace con la desobediencia y la rebelión. El primero que se rebeló contra Dios fue Satanás. Entonces tiene una connotación espiritual. Si nos vamos un poquito a la palabra, por ejemplo, acá en Primera de Samuel 15:23, el profeta Samuel le fue a decir al rey Saúl que Dios lo destituía de su trono. Que a partir de ese momento él iba a tener que salir de su trono. Haga lo que haga, iba a perder su reinado. Porque todo lo que él hacía era desobedecer los mandamientos divinos. Por ejemplo, tenía que ir a una guerra y le dice, bien, no tomes nada de lo que hay ahí, ni oro, ni plata, ni nada, ni siquiera aún las vacas, mata todo, dice. Ni siquiera en las vacas. Y él agarró las vaquitas, lo más engordadito, lo más lindo, se lo llevó. Cuando Dios le pidió respuesta de eso, dijo, no, es porque es para hacerte una ofrenda. Y así desobedecía todo el tiempo los mandamientos divinos. Y tiene una connotación espiritual y demoníaca. Una connotación espiritual y demoníaca. En Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación, como pecado de brujería, dice, es la rebelión. Porque la rebelión nace con el desobedecer la palabra de Dios. Con el decirle a Dios, no es así, es como yo digo. No es así, es como yo digo. O sea, la persona que se rebela contra los mandamientos divinos, contra la orden divina, está haciendo brujería, es lo mismo que invocación de demonios. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Y como ídolos o idolatría, ídolo es las imágenes, ¿vio? Es la obstinación. ¿La qué? La obstinación. Una persona dice que es lo mismo que está adorando una imagen, algo que no tiene vida. La persona obstinada es como idolatrarse el mismo. Cuando uno le dice las cosas y son obstinados, orgullosos y no escuchan, es lo mismo que idolatrar imágenes. Es idolatría. Y acá le dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, también el Señor te ha desechado para que no seas rey. Entonces vemos que tiene una connotación espiritual. La crítica, la murmuración, rebelarse contra la palabra del Señor, anular las acciones
que Dios pone en la palabra. Si vamos, por ejemplo, en el Génesis, el principio de la creación, Génesis 3:1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, porque Dios le había dicho a Adán y Eva, no toques ese árbol para comerlo, todo podés disfrutar de la naturaleza, pero ese árbol representaba el respeto hacia Dios. Hasta ahí llegó tu límite, hasta ahí llegó tu límite. Esto no lo hagas, no lo puedes hacer, porque del día que vos peques, toques eso, vas a morir. Esa muerte era la muerte espiritual, se rompió esa relación con Dios por el pecado. Y Dios le dio una orden específica a Adán y a Eva, no toques ese árbol, no desobedezca mi orden. Pero la serpiente, el diablo, en forma de serpiente, le dijo, con que Dios ha dicho. Y es así como van algunos. Con que Dios ha dicho. Con que el pastor ha dicho. A mí no me parece que sea tan así. Hay mejores. No es verdad. Y el diablo los usa. Con su crítica, con su murmuración, con su rebelión. El trabajo del diablo es poner en duda la palabra de Dios. Es poner en duda la palabra de Dios. Es decirle, eso no es verdad. Y a veces viene en forma de familiares, en forma de amigos, en forma de hablar muy dulce. Dice, ¿vos creés que sea así? No creo que sea tan así. Y ahí sembró la semilla de maldad en el corazón. Y estas clases de personas se van por las iglesias, hay muchas personas que van de iglesia en iglesias. Van de iglesia en iglesia. Y van dividiendo a las iglesias, tiene un espíritu de división de hogares, en el mismo hogar, en su misma casa, toda rebelión, el padre contra la madre, los hijos contra los padres, todo es una rebelión, una división, todo conflicto. Pero nosotros tenemos que saber identificar este tema, porque la Biblia dice que el árbol se conoce por el fruto. Por ejemplo, Jesús amaba a Pedro y sabía que Satanás había influido en él, en sus pensamientos. Y le dijo, apártate de mí porque me eres tropiezo. No se lo dijo a Pedro, se lo dijo al espíritu que estaba en Pedro. Y el Señor amaba a Pedro. Cuando estuve en España, hace unos añitos atrás, me fui a una isla a trabajar, la isla de Lanzarote. Y bueno, no tenía dónde ir a dormir. Y entonces me quedé, le pedí a una iglesia para quedarme a dormir. La cual el pastor de la iglesia me dejó, tenía ahí varias como habitaciones y me dejó estar ahí. La cuestión es que yo un día encerrado en el baño, porque ahí uno se bañaba y todo, había una mujer en la iglesia, las fieles, las que se congregaban, las que se reían con el pastor, que yo las veía. Yo veía que se reían y estaban con el pastor, pero ella no sabía que yo estaba en el baño. No sabía que estaba en el baño ahí, no haciendo ruido ni nada. Y le decían, ¿a vos te parece que el pastor eso? No, a mí no me parece que tal. No. Y vos, viejos son a mí no me parece. No creo que sea así, no, a mí no me parece. No está bien lo que... Después salí del baño y se quedaron todas calladas. Y es así como el diablo actúa. Trayendo veneno, destrucción. En Jeremías 17:10 dice así. Escuche lo que dice el Señor. Para algunos que piensan que el Señor no se da cuenta. Algunos piensan que el Señor no sabe. Dice, yo el Señor, que escudriño es mirar muy minuciosamente los pensamientos. Te está analizando. Y que pruebo el corazón. Probar es a ver tu actitud. Antes de darte algo te va a probar a ver de qué estás hecho. Antes de bendecirte te va a probar a ver si realmente lo vales para darte lo que te quiere dar, lo que le estás pidiendo. Y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
¿Te das cuenta? O sea que para que el Señor te bendiga, va a probar tu corazón, tu obra, tu actitud, tu generosidad, tu amabilidad, tu amor, tu entrega. Él va a probarte. Porque ese es el fruto de tu camino. O sea que lo que uno recibe es lo que sembró. Uno tiene lo que sembró. Si algunos tienen paz es porque sembraron en la paz. Si uno tiene la economía es porque sembró en la economía. Si uno tiene alegre, contento, tiempo para él y todo lo que tenga es porque sembró. Y si alguno tiene maldición, enfermedad, ruina, muerte es porque eso es lo que sembraron. ¿Se da cuenta? Dios nos conoce a nosotros antes de que nosotros pensemos. Dios sabe lo que vamos a hacer y lo que vamos a pensar. Aunque pienses que estás solo, nunca estás solo. Dios nos conoce a todos. A todos nos conoce y sabe nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Pero algunos piensan que el Señor lo engaña. Dicen, no, yo con esto lo trapicheo, lo doy vuelta, lo pone, lo saca, ya está, lo engañé. ¡Ah, no se dio cuenta! Mira qué bien listo que soy. Pero a Dios no lo engañamos. A Dios no lo engañamos. Gálatas 6:7 dice, no te engañes. No te autoengañes, porque algunos se quieren autoengañar, ¿vio? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a recibir. No te engañes. ¿Qué sembraste? Veneno, maldad, división, pelea, engaño, robo. ¿Qué es lo que sembraste? Crítica, murmuración, odio. Bueno, eso va a recibir. Si sembrás cosas buenas, es lógico que la gente quiera estar a tu lado. Porque le caes bien. ¿Quién quiere estar al lado de una persona que apesta? ¿Alguno quiere estar a una persona que apesta? Que todo es pelea, crítica, murmuración, divisiones. Nadie. Todos quieren estar a una persona alegre, contenta, activa, que habla de bendición, de éxito. Pero algunos se engañan y piensan que lo engañan a Dios. No espere fidelidad de la infidelidad. ¿Escuchó bien? No espere fidelidad de la infidelidad. Decirle que tenés al lado, no espere fidelidad de la infidelidad. Se hizo muy largo. Todo radica del corazón. Todo lo que emana del corazón, porque muchos le echan la culpa al diablo. Pero no, todo no es la culpa al diablo. El peor enemigo es la persona. Y todo radica del corazón. Marcos 7 del 21 al 23. Dice así, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. ¿Se da cuenta? De adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. De adentro del corazón. Del corazón del hombre. De ahí brota la maldad. Y acá, por ejemplo, detalla algunos. Por ejemplo, el adulterio. Es engañar al esposo o a la esposa con otra persona. Las fornicaciones. Tener relaciones antes del matrimonio. Los homicidios. Matar. Los hurtos. Robar. La avaricia. Avaricia, o sea, quiere poseer lo que no le corresponde, lo de otro. La soberbia, la obstinación, el orgullo. La insensatez, el engaño. La insensatez habla cosas que no son, por la maldad, el engaño, o sea, está mirando a ver qué provecho puede sacar porque son tramposos, son ocultos. La lascivia, todo deseo pecaminoso de maldad de la carne. La envidia, no te puede ver prosperado porque él dice ahí, ¿cómo? ¿A quién le robó? ¿De verdad o no? Si no prospera él no puede ver prosperado. La maledicencia, o sea, la maldad, la soberbia, la insensatez,
Todas las maldades salen del corazón, de adentro del corazón, y eso contamina al hombre. Es normal que una persona que no se limpia de todas estas cosas y que no quiera cambiar estas cosas, viva así por años. Porque uno tiene el deseo de decir, yo quiero cambiar esto, o quiero seguir viviendo así. Lo cierto es que después termina perdiendo todo. Porque son como barcos a la deriva, que van por ahí. Y donde van rebotan y rebotan y rebotan. Porque nadie quiere estar con una persona así, llena de veneno. Me acuerdo, hace unos años atrás, donde yo nací, donde me crié, conocí a todo el barrio. Vio que usted, donde se crió ahí, conoce a todo lo del barrio, ¿verdad? No, conoce todo. Bueno, había unas vecinas, tenían las dos su matrimonio, con hijos. Había una que tenía 3 nenitas chiquititas. El marido no llegaba a los 30 años. Y una vecina se burló porque el marido de esta había muerto. Fue a trabajar de electricidad, había agua y se ve que pisó la electricidad, el agua con la electricidad, y este hombre no llegó a los 30 y murió. Dejó a la mujer con sus 3 hijitas. La cuestión es que la otra vecina se burló, se reía de ella. Tenía un nene y una nena. No pasó mucho tiempo que el marido de esta mujer que se burló subió arriba de los cables de luz y quedó electrocutado. No llegaba a los 30 tampoco, también murió. Hay que tener cuidado con lo que uno hace, porque con lo que uno siembra eso va a recibir. Y a Dios nadie lo engaña. Uno no puede engañar a Dios. Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Nosotros tenemos que limpiar nuestros corazones de estas perversidades, de las maldades, de la carne. Dice, para limpiarnos de toda maldad. Tenemos que cambiar eso en nuestras vidas. Eso es lo que trajimos del mundo y del pecado y del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay personas que hablan y critican con odio, con maldad, con deseo de matar, de destruir. Ahora vamos a escuchar un poquito la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo 430 años esclavo. Lo esclavizaron por los egipcios. ¿Por qué? Porque eran desagradecidos. Tenían veneno en el corazón, eran desagradecidos. Y acá miren lo que dice la palabra antes de escuchar esta historia. 1 Corintios 10:10 dice, no murmuréis. No habléis injustamente. No habléis injustamente. Como algunos de ellos que murmuraron y murieron por el destructor, por el diablo. ¿Se das cuenta? La maldad tiene un padre y es el diablo. Si Dios se aparta, el diablo te destruye. ¿Me estás comprendiendo? Todo lo que usted piense, casa, coche, comida, todo, hijo, familia, auto, lo que usted quiera, trabajo, cuerpo, todo, te destruye la vida. Y este es el caso del pueblo de Israel. Léelo de la parte que dice, y toda la congregación, así, Éxodo 16, del 1 al 31. De la parte que dice, y toda la congregación, porque ahí es un poquito más. Éxodo 16, sí. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Perdón, ¿qué hicieron? Murmuró. Y ellos habían visto cómo Dios los saca por una persona, los saca y vieron los milagros, cómo salieron de la esclavitud, cómo mandó las plagas a Egipto. Pero ellos llegaron al desierto y se pusieron a hablar mal, porque tenían mentalidad de esclavos, tenían mentalidad llena de veneno. ¿Y qué más? Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo,
y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahí nomás. Después de Dios haberlo sacado, tremendos milagros, y sacarlo después de estar 430 años esclavo. El esclavo no tiene derecho a nada. Se quedaban con sus mujeres, con sus hijos, hacían lo que querían con ellos. Solo que recibieran la comida nomás, porque ni paga tenían tampoco. Ojalá hubiéramos muerto ya, porque pues teníamos ahí para mojar el pancito. Y desagradecido, no, pero ¿para qué nos trajo Dios a este desierto para morirnos? Y entonces el Señor le dijo a Moisés que él lo iba a probar si andaban en su ley y le iba a dar la comida de un día para ver si andaban en su ley. Te voy a probar a ver qué hace con lo que te doy. Para ver si andan en mi ley, no es que te voy a dar te comida de un día, para ver si ya parás de hablar, parás de criticar y murmurar. ¿Qué más? A ver. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Ahí nomás, ¿te das cuenta? Entonces Moisés le dijo: si yo soy el pastor, ¿yo qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver con el pecado de ustedes? ¿Por qué andan hablando mal? Si esto es lo que ustedes sembraron. O sea, la gente estaba descontenta. Porque ellos exigían. ¿Usted los conoce a esa gente? Decirle que sea, tener a tu lado, no seas bocón. No seas bocón. No seas bocón. Algunos no lo dijeron. No seas bocón. Porque puede haber problemas. Pero no que el pastor lo haga. No. Dios cierra el grifo y ya está. A ver, ¿qué va a ver? Dijo también Moisés: el Señor os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra Él. Ahí no va. Pero todo el tiempo. Dios está viendo que ustedes andan boqueando, murmurando, y andan hablando mal, y no se conforman con nada. Es terrible eso. Y Dios lo escucha. Eso me hace recordar dos personas de la iglesia. Había una que hablaba mal. Hablaba de nosotros. Cuando estaba conmigo me decía: ay, ¿cómo lo quiero, pastor? Además, salí de la depresión, yo lo quiero. Y esto y lo otro, y hablaba maravilla de nosotros. Pero después nos criticaba y la murmuraba. ¿Por qué? Porque la mandamos un día a evangelizar. Que haga algo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Andá a servir al Señor, hace algo, viejo. Y empezó una peste. Le quedó la boca así. Se le agarró una parálisis. Como Rocky Balboa. Así. Reviéntame el párpado después. Estaba así. Y a la persona que prestó el oído, se le estaba pudriendo los oídos. Después se le sanó un oído y después estamos viendo qué pasa con el otro. Por prestar el oído al diablo. Porque son la persona que presta el oído porque consienten eso. Consienten el pecado. ¿Se da cuenta? Usted tiene que al murmurar, no me hable. Usted puede hablar de su hijo mal, puede hablar de su esposo mal, de su esposa mal, a menos que uno quiera una reparación para eso. Me está pasando esto, quiero solucionar el tema. ¿Puede hablar usted mal de alguien? Cuando usted ama a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a un familiar, ¿por qué está con él y lo abraza y después habla mal? Y así era en este pueblo. ¿Qué más? Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Señor apareció en la nube. Opa. El Señor le dijo
a Moisés que él había escuchado las murmuraciones y apareció el Señor en una nube. Le agarró quick estos tipos. Después ya era el mejor amigo del Señor. Dale. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria del Señor apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: Al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan, y sabrás que yo soy el Señor vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que el Señor os da para comer. Ahí nomás. ¿Se da cuenta? Encima el Señor, con su misericordia y por su amor, le da, dice, le da pan en el desierto, le da comida. Hicieron que vinieran codornices y ellos se saciaran y le salió, dice en un otro versículo, que hasta por las orejas les salía la carne. Y le mandó el maná, que descendía del cielo. Y en Juan 6:51, en el Nuevo Testamento, dice que Jesús es el pan que descendió del cielo. Que el que come de ese pan será saciado. Jesús es el pan que descendió del cielo. ¿Qué más? Esto es lo que el Señor ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron uno más, otros menos. Y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Ahí no va. ¿Te das cuenta? Cuando Dios empezó a mandar el maná, que era el pan del cielo, le dijo: coman todo y da después, ya está, tírenlo y no dejen nada y tal. Y esta gente que hizo, lo guardó para decir: no, a ver, lo voy a guardar un poquito más a ver qué pasa, y se pudrió. Y Moisés se enojó con ellos. O sea, desobediencia. ¿Qué más? Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho el Señor: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado para el Señor. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy, y lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: Comerlo hoy, porque hoy es el día de reposo para el Señor. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Ahí nomás. ¿Te das cuenta? Le dijo: bueno, todos los días va a llover el pan. Pero ahora el sexto día van a recoger doble porción, porque el Señor va a hacer llover doble porción para que caiga doble porción. O sea, todo el Señor lo estaba adiestrando con la obediencia. ¿Te das cuenta? Como un padre enseña a su hijo. Pero como estos eran rebeldes, querían hacer lo que querían, y le dijo: junten maná, junten pan para 2 días. Para comer ese día, el sexto, y el séptimo no van a salir a buscar, porque no va a caer del cielo. Así que quédense en su casa. ¿Y qué hicieron estos tipos? Salieron a juntar el pan el séptimo día. Tremendo. A ver, ¿qué más?
Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que el Señor ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante del Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como el Señor lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. ¿Se da cuenta? Dio para probarlos por su corazón. A ellos tenían las porciones para comer. Pero nos vemos que hoy también pasa lo mismo en muchos lugares. Con que el pastor ha dicho, con que mi padre ha dicho, con que mi madre ha dicho. ¿Quién es para decirme esto? ¿Se entiende? Si las autoridades las pone Dios. Las autoridades las pone Dios. Y si uno está en un lugar y Dios te manda a un lugar, entonces hay que respetar la autoridad que Dios pone. Porque las autoridades están puestas para bendecir tu vida. Y no para quitarte, ni maldecirte, ni hacerte daño. Pero algunos se empeñan en hacer lo contrario de lo que el Señor dice. Y andan por ahí de iglesia en iglesia. Y después terminan no congregándose. Porque dicen al final, Dios está en todos lados. Pero no está con todo. Y si se van capaz a una iglesia donde le permiten hacer todo, porque ahí se van y dicen, bueno, yo estoy acá, pero no hay ni un orden, no hay nada, porque el Espíritu del Señor no está en ese lugar. Porque en una iglesia como corresponde, el pastor tiene que ser como corresponde, bajo la palabra del Señor. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Si un pastor lo envió Dios y hace su trabajo, tiene que ser sin doblez. Amén. Pero Dios, usted vio cómo Dios fue acomodando las cosas y lo fue teniendo paciencia y misericordia, pero la gente es brava, es rebelde. Y así se ponen. Pero si una persona se deja enseñar, esa persona crece. Amén. Es bendecida, es prosperada, porque ha sembrado obediencia, sinceridad. Y el pueblo de Israel, estos 3 millones de personas, no conquistaron la tierra prometida por su desobediencia, por desagradecido. Y ahora lo vamos a ver en Números 14, del 26 al 35. Esta gente no entraron a la tierra prometida. Esta gente no entró a la tierra prometida porque por ser así como son. Números 14, del 26 al 35. Escuche lo que dice. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Ahí está. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a oír esta multitud depravada? Hay países, por ejemplo, que están en estado de ruina y de maldición. Por ejemplo, Haití, si usted lo ve. Porque no prefieren buscar al Señor, prefieren buscar la brujería. ¿Se da cuenta? Otros de Venezuela andan en la basura, en la trapichada, en la maldad, en el pecado, en la brujería. Entonces tienen el gobernante que se merece. Entonces, cada cual tiene lo que se merece. Porque Dios es fiel y justo. Fíjese lo de... Amén. Fíjese lo del Salvador. El presidente Bukele, que es cristiano. Era el país más inseguro del mundo. Estos tipos eran caníbales, cortaban la cabeza así como nada. Mutilaban niños, hacían de todo. Todo lo que ustedes se imaginen lo hacían en ese país. Eran
peor que cualquier cosa, esa gente. Pero este hombre buscó a Dios, amó al Señor, Dios lo puso y transformó esa nación. Amén. Y ahora es el país más seguro del mundo. Amén. O sea, todo radica del corazón. Y Dios dijo, ¿hasta cuándo voy a oír a esta malvada, depravada multitud? A ver qué dice. Diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría entrar a habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeliones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Y conoceréis mi castigo. Yo, el Señor, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. El castigo de Dios es la justicia por el pecado. El castigo de Dios es la justicia por el pecado. Toda esa gente que murmuró y siguió con maldades, no entraron. Los de 20 años para arriba iban a morir todos ahí en el desierto. Y los de 19 años para abajo iban a entrar. ¿Se da cuenta? Hace un tiempito vino una persona de otra iglesia y me dice, pastor, acá se mueve el poder de Dios, quiero congregarme en esta iglesia. Y hasta que él entró en confianza, yo lo fui probando. Lo fui probando porque yo miro a la gente. No piense que yo miro a la gente y me doy cuenta de lo que hay en su corazón. Cuáles son sus intereses, sus actitudes, qué es lo que a dónde apunta, porque si no sería un papa frita ese pastor. El pastor tiene que tener el corazón de Dios para saber discernir, a ver con quién está tratando, para llevarlo a la bendición o para tener cuidado de esa persona. Eso es un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Para eso Dios lo instruye y tiene el discernimiento espiritual. Y viene esa persona que me parecía muy dulce al hablar. Ya para mí era empalagoso. Y lo probé. Y en el primer encuentro me clavó una puñalada en el corazón. Dije, no puede ser que sea así esta persona. En el segundo encuentro que tuvimos acá en la iglesia, con una entrevista. Y le digo, ¿quién te va a entregar lo verdadero si sos así? ¿Quién te va a entregar lo verdadero si sos así, con ese corazón? Si vos te autoengañás, ¿quién te va a entregar lo verdadero? Después en el tercer encuentro me dijo, mi pastor es un soberbio, mi pastor no reconoce las cosas, mi pastor no pide perdón, me hizo equivocar en varias cosas. Yo lo escuchaba. Siempre escuché las dos versiones, yo no le quité su razón, pero bueno. Y esta persona me decía lo mismo, o sea, me decía eso. Me dice, yo me quiero congregar en esta iglesia porque usted es un buen pastor. Y yo cuando termine dentro de unos meses lo que tengo que hacer, vengo a esta iglesia. Voy a venir a esta iglesia porque usted es un buen pastor. Después me dijo, si yo consigo lo que quiero, vengo. Terminamos la conversación y le digo, después de eso había amigas que se le caía de comida en el piso y le digo, no comas del piso porque hace un ratito tuvimos una liberación y vomitó la persona en el piso. No coma. Pues después estuve escuchando por ahí que dijo que no era real lo que hacíamos acá. Tanto que me quería. Digo, no coma del piso porque hace un rato vomitaron acá. Y agarro, después de toda esa conversación le digo al final de la conversación, bueno, cuando vos después de 3-4 meses hagas lo que quieras. Porque él me dijo, si yo consigo lo que quiero, vengo a esta iglesia. Y le digo, si no conseguís lo que querés,
que no era algo de vida o muerte que él tenía que conseguir para venir a nuestra iglesia. ¿Vas a venir a nuestra iglesia? Le digo, después de que pasen 3-4 meses, ¿vas a venir a nuestra iglesia? Y me dice, no, me dice, si yo te no lo conozco. ¿Cómo? Le digo. ¿Cómo? Se acabó la conversación. No me llames más por teléfono, no me mandes más mensajes. Cuando tengas que venir, vení. Pero ya voy a tener cuidado. No me mandes más mensajes, no me llames más por teléfono, se acabó. No me escribas más. Y nos encontramos con esta clase de personas. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre los obedientes. No la bendición, la ira, la ira. Porque su corazón está lleno de peste, lleno de maldad, lleno de veneno. Y acusan a otros de su maldad y su pecado. Y están viendo su pecado y te dicen que no, yo no he pecado. No, la verdad que yo no he pecado. ¿Cómo que no lo estás viendo? No, yo no he pecado. ¿Quién te puede confiar lo verdadero si no sos real? Con vos mismo. ¿Qué Dios le puede dar a esa persona? ¿Qué Dios le puede dar? ¿Cargos? ¿Dinero? ¿Para qué? ¿Para el egoísmo? ¿Más hijos? ¿Qué le puede dar a una persona que está podrida? Si lo que toca lo pudre. Tienen que cuidado con esa clase de personas. Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado. Lo que habla. Uno va conociendo también ahí por el hablar. Y por tus palabras serás condenado. Tu accionar, tus palabras. Hay un juez que lo ve todo. Y es Dios. Y Él paga. Y sabe pagar bien a los fieles. Pero también sabe castigar el pecado y la maldad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Te dije que esta charla iba a ser picante. La palabra nos enseña cómo tenemos que ser nosotros. Nos enseña qué tenemos que hacer. Filipenses 2, del 14 al 15. Dice, hacerlo todo sin murmuración y sin contienda. Agradece donde estás. Fíjate lo que te dio el Señor. Fíjate el sacrificio de la cruz. Agradece el abrazo, el beso, la compañía. Agradecelo. Hacelo todo sin murmuración y sin contienda. Empieza a valorar lo que tenés. Para que seas irreprensible y sencillo. O sea, es la humildad, la sencillez. Hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandecemos como iluminar a este mundo. Los verdaderos hijos de Dios tenemos que resplandecer. Tenemos que sumar, no restar. Y ser parte de la solución y no del problema. Hay personas que uno es como que le da asco estar al lado de esa persona. ¿Verdad o no? Seamos sinceros. Porque lo único que despide de su interior es podredumbre. Y no quiere estar al lado de esas personas. Y nosotros tenemos que ser diferentes. Si no seríamos peores que la gente del mundo. Tenemos que resplandecer en este mundo con nuestra sinceridad. 1 Corintios 10 dice, y no murmures como algunos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Perecieron, murieron por el destructor. El diablo se apodera de esa gente. ¿Se da cuenta? Porque la fe es a Dios, la obediencia a Dios como la mentira y el engaño es al diablo. Se apodera el diablo de esa gente. Y se autodestruyen por su maldad. ¿Pueden entenderlo? Así es como funciona en el mundo espiritual. Y después dicen, si yo no hice nada, ¿cómo no hiciste nada? Sin vergüenza. Si lo único que haces es mentir y engañar. Miren, Salmo ya hablaba, antes de venir el Señor, Salmo 41, 7. Reunidos murmuraron contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí. Hay muchas personas que desprecian al Señor con sus actitudes y hacen quedar mal al Señor. Y dicen, yo no quiero estar en ese lugar, si es peor que aquel.
Toda la gente que pecaba en el desierto, léete también esta vez, número 21 del 4 al 9. Ya terminamos. Toda la gente que tiene maldad y veneno, el diablo los ataca. ¿Escuchó bien? Escuché bien, presta atención, Toda la gente que tiene veneno, el diablo los ataca. Número 21 de 4.9. Escuche lo que pasó ahí en el desierto. A esta gente, dale. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ahí está. El pueblo se desanimó y empezó a hablar mal. En el medio de la prueba, en vez de clamar al Señor, conseguí, Señor, por favor, quiero cambiar mi situación, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. No, el culpable es Moisés, el culpable es el pastor, y el culpable también es Dios. Y el Señor se hartó, mire lo que pasó. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Ve? No queremos el maná. Yo comí ese pancito, yo no quiero ese pan del cielo. Es un pan muy livianito. No me sacia lo que Dios me da. ¿Qué más? Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Ve? Ya se estaban medio muriendo, ya por conveniencia. Por interés te quiero Andrés. ¿De verdad no? Por interés te quiero Andrés. Y por conveniencia pasó todo lo que pasó. Subime un volumen más a la eso. No sé si tiene frío o porque le está pegando mucha terla. ¿No? Entonces, no, porque a veces uno tiene frío, ¿ves? Pues hace frío de verdad. Entonces, y esta gente, ya cuando se estaba hundiendo, mirá que somos amigos, Moisés, pastor, ore por mí, ¿Usted lo escuchó? Vengo, acudo al Señor, a ver, ¿qué más? Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Se da cuenta? O sea, esta gente pecaba deliberadamente, hablaba, como dicen algunos, hablan porque tiene boca de verdad, ¿no? Y entonces cada vez que pecaban, Dios le envió ahí él, por su pecado le mandó alacranes, víboras, pestes. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: hacete una serpiente de bronce y ponela sobre un palo ahí. Y cada vez que esta gente peque y se acerque arrepentido y mire la serpiente, será sanado de su enfermedad. Y en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, en Juan 3, del 14 al 16, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo del Hombre es levantado por los pecados de nosotros, murió y resucitó por nuestros pecados, se levantó para redimirnos, para perdonarnos. Entonces cada vez que nosotros miramos la cruz con arrepentimiento y sencillez de corazón, arrepentido de nuestros pecados, el Señor nos perdona. Cuando miramos la cruz, el Señor nos perdona y nos levanta. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Estaba yendo a una iglesia que los 4 o 5 miembros de la iglesia empezaron a hablar mal del pastor. Unos hombres que estaban ahí con el pastor hablando y tomando algo y eran todos amigos. Y yo llegué ahí un día y lo escuché hablando mal, porque no creo que ese pastor sepa tanto. No es tanto como él dice, no tal. Yo lo vi con mi carne propia. Y yo jamás había hablado mal de ese pastor. Todo lo que tengo que decirlo, voy lo digo de frente.
Ese es un verdadero cristiano, ese es un verdadero hombre, una verdadera mujer. Que la persona que va y lo dice de frente, como tiene que ser. Si te gusta o no te gusta. Pero no andan murmurando, así, o entre dientes. Y yo le dije, ustedes no hagan esto. ¿Cómo? ¿Por qué ustedes hacen esto? ¿Cómo ustedes van a hablar mal del pastor? ¿Cómo les parece a ustedes que hagan esto? Y se callaron toda la boca porque se veían las consecuencias después que se les venía. Y estaban ahí tomando café y hablando y riéndose con el pastor. Uno en la vigilancia de la iglesia, tipo grandote, de traje ahí en la vigilancia de la iglesia, el otro no sé qué. Y hablando mal del pastor. Mateo 18, del 15 al 17, dice así. Mateo 18, del 15 al 17. Si tu hermano, escuche bien, presta atención, si tu hermano pega contra ti, si alguno le hace a usted algo, esto es ley de vida. Si tu hermano pega contra ti, repréndele, estando tú y solo con él. Te va y le dice, mirá lo que hiciste, esto no se hace. Tú estuviste mal. Eso es la verdadera verdad. Como una persona tiene que actuar, sin humillarlo. Y si te oyere, si te escucha y se arrepiente, has ganado un hermano. Y la persona está arrepentida. Vos le dijiste, che, hiciste mal lo que hiciste, ¿vas a decir la verdad? Bueno, habrá ganado un hermano. Si no te oyere, toma con vos, contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ah, ¿no te escucha? ¿Sigue con la misma? Trae 2 hermanos. Mirá, esto, vamos a constar acá todo lo que está hablando. Mira lo que sucedió. Y si aún no te oyere, dilo a la iglesia. Mire aquel fulano, mengano, sultano. Si no te oyere, tenle por gentil y publicano, por inconverso, por mundano, por una persona que no conoce a Dios. O sea, no se convirtió. No se convirtió. Se puede ver por el fruto. Si está el amor de Cristo en su corazón. Y en vez de restar, suma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay personas que se le ha hablado cientos y cientos y cientos y cientos de veces. Y no se dejan del pecado, no se dejan de la maldad, no se dejan del ocultismo, no se dejan de la brujería, no se dejan de la mentira, no se dejan del trapichón, no se dejan de la basura, no se dejan del engaño. Y después dicen, ¿por qué me va mal? Y porque no dejan ocultismo. El ocultismo es las cosas que están ocultas. La mentira, el engaño, la murmuración, la queja, la crítica, la rebelión, la desobediencia a la palabra del Señor. Y estas personas tienen un espíritu de rebelión, de rebelarse contra la palabra, y un espíritu del divisionario. Lo que tocan lo destruyen, lo pudren todo. Puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser en la iglesia. Donde van, están podridos. Y usted no tiene que saber detectar a esa gente. Y por último, Primera de Pedro 3, del 15 al 16. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad al Señor en tus corazones. Señor, perdóname, tuve mal, fui mentiroso, trapichero, practiqué la brujería, no fui fiel, perdóname, acéptame. Entonces el Señor viene y te santifica. Lo primero es el corazón. Y está siempre preparado, dice después, para presentar defensa con mansedumbre ante aquella persona que te demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Si alguien te pregunta algo, estás preparado para que tu defensa sea en Cristo. Lo que sabés, lo que lo aprendiste en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Teniendo buena conciencia, dice, para los que murmuran, escuche bien, para aquellas personas que murmuran y critican y hablan mal, para Dios son malhechores, ladrones, salteadores, malvados. Sean avergonzados, dice, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Que tanto se sacó de la simple frase crítica y murmuración. ¿Te das cuenta? ¿De dónde proviene la desobediencia, la rebelión, la maldad?
Viene del pecado, de la desobediencia a la palabra del Señor. Dice la palabra, Filipenses 2:3, que nosotros que tenemos que estimar al otro como mayores a nosotros mismos. ¿Sí? Estimando a cada uno de más como superior a uno mismo. Entonces, si una persona ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, la paz y el amor reinan en su corazón, se va la envidia, se va la muerte, se va la maldición, se va el engaño, se va la brujería, se va la rebelión, se va la obstinación, la testarudez. Y dice, yo quiero aprender. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Y viene con un corazón humilde. Con un corazón humilde. Señor, yo me entrego a ti de todo corazón. Me entrego a ti de todo corazón. Y pregunta y aprende y va creciendo. Y esa persona, nosotros, si somos verdaderos cristianos, y vemos uno que recién llegó a la iglesia, que tiene montones de pecados, no hay que acusarlo. Hay que ayudarlo. Tenemos que estimarlo mayor que él mismo. Ahora, cuando esta persona sabe que las cosas que están mal, tiene que corregirlas. Y no decir, mirá aquel ladrón cuando él está robando. Mirá aquel mentiroso cuando él es un mentiroso. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Nosotros tenemos que alumbrar este mundo con nuestra humildad, nuestra sencillez, con la palabra del Señor, limpiar nuestros corazones con el perdón de pecado que nos trajo Jesús. Porque el pecado trae ruina, maldición, trae muerte. La rebelión trae eso. Tenemos que tomar, por ejemplo, la palabra del Señor y cambiar esas cosas que están mal en nuestro corazón. Ese es un verdadero hijo de Dios. Y estimar a los demás mayores que a nosotros mismos. Vamos a ponernos de pie. Yo te voy a invitar a recibir al Espíritu Santo. Amén. Te voy a invitar a recibir a Cristo. Amén. El mismo que estaba en el desierto. El mismo que abrió el mar por Moisés y pasaron los israelitas y los carros de Faraón fueron destruidos. El mismo que mandó el maná, las codornices. El mismo que creó el mundo. Hoy puede reposar en tu interior. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ya después depende de nosotros. Hacer crecer la fe, hacer crecer el amor, hacer crecer la honestidad. Y el Señor va a ver tu corazón. Y va a ver cómo va a empezar a cambiar las cosas. Por tu fidelidad, tu sencillez. El Señor quiere prosperar, porque Él quiere prosperarte. Así que yo te voy a invitar hoy que transforme esa circunstancia. Hoy es el día. Hoy es el día. ¿Te das cuenta? Hoy es el día que Dios puede transformar lo negro en blanco y la maldición en bendición. La ruina en vida. Dios puede transformar eso hoy, lo puede transformar. Amén. Pero cuando salga de acá, Dios te va a probar. A ver si realmente la oración que hiciste acá, ¿la hiciste de corazón o la hiciste de boca? Te va a probar. Te va a probar realmente si realmente querés un cambio o es todo interés y te importa a vos mismo. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Les voy a invitar a hacer una oración. Todas aquellas personas que quieren cambiar su circunstancia, que quiere que Cristo more en su corazón, que quiere que el Espíritu de Dios more en su vida y desarraigarse del dolor, del sufrimiento, quizás causado por otros y te hicieron hacer así. Hoy tiene que desaparecer eso de tu corazón. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere cambiar, Dios te quiere transformar, créelo. Todo con los ojos cerrados, por favor. Él puede cambiar en un segundo tu circunstancia.
Jesús nos ama y entregó su vida por nosotros en la cruz. Repita conmigo de todo su corazón, todos los que quieran recibir a Jesús. Diga, Señor Jesús, Señor Jesús, levántate en mi vida, levántate en mi vida, sana mi corazón, sana mi corazón, te recibo te recibo como Señor y Salvador. como Señor y Salvador. Me arrepiento Me arrepiento de todos mis pecados. de todos mis pecados. Levántate en mi corazón, Levántate en mi corazón, en mi casa y en mi familia, en mi casa y en mi familia. y echo fuera de mi vida, Y echo fuera de mi vida, y echo fuera de mi vida y echo fuera de mi vida. la crítica, la murmuración, La crítica, la murmuración, la rebelión, la rebelión, la mentira. la mentira. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame ayúdame a ser un verdadero hijo tuyo. a ser un verdadero hijo tuyo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.